Las personas corrían desesperadas por la calle. El humo envolvía el ambiente. El olor a muerte y guerra se mezclaba con los gritos de los sobrevivientes. Otro ataque ruso. Uno entre tantos prometidos por el presidente ruso como venganza por las operaciones secretas de Kiev. Ucrania sufrió ataques en bases militares y fábricas de armas, posiblemente objetivos legítimos, si hospitales y calles no ardieran bajo los misiles. Pero los ucranianos respondieron y el ciclo de esa guerra sin fin continuó. Rusia pasó por una pesadilla que tal vez nunca esperó. Incluso en los días más tensos de la Guerra Fría, los ucranianos entraron al país y destruyeron bombarderos, causando una pérdida de miles de millones de dólares y desmoralizando a las fuerzas de seguridad del país. Hubo mucho llanto y crujir de dientes, con fanáticos declarados de Putin afirmando que esos eran aviones desechados y que las llantas sobre las alas solo estaban ahí para atraer a los ucranianos y hacerlos gastar en objetivos inertes. Todo esto mientras explosiones secundarias llenaban los aeropuertos de humo y aviones de millones de dólares eran reducidos a cenizas. Los resultados no fueron claros. Según algunas fuentes, las aeronaves dañadas y destruidas representaron cerca del 20% de la flota operacional de aviación de largo alcance de Rusia. Muchos de los modelos afectados, como el Tu-95 y el Tu-22M3, no se producen desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, lo que los hace imposibles de reemplazar y extremadamente difíciles de reparar. Otras fuentes mencionaron un número mucho menor. De cualquier manera, Putin no estuvo contento. Trump incluso llegó a llamar por teléfono al presidente ruso, diciendo una de esas frases que son características del estadounidense. En vez de calmar las cosas, ser diplomático o intentar cualquier otra resolución, cuando el ruso afirmó que tomaría represalias, Trump simplemente dijo: "Ellos te dieron razón para eso, haz lo que tengas que hacer". Y cambió de tema para hablar de Irán, imaginando que los rusos actuarían para acabar con el programa nuclear iraní. Putin tomó represalias, enfurecido por todos sus aviones destruidos. Su flota era inmensa, capaz de recargar bombas para saturar a Ucrania con fuego. Fueron días terribles para Kiev, viviendo una pesadilla donde no solo bases militares fueron alcanzadas, sino también sus... Sí, las ciudades fueron el objetivo de la represalia, aplaudida por los simpatizantes de Rusia, pero los ucranianos no guardaron silencio. Sus nuevas operaciones también le causaron más problemas a Putin, mientras aún tenían que enfrentar un nuevo frente creado por los rusos. Putin declaró que la operación de los ucranianos contra sus bombarderos fue un ataque terrorista. Una noche antes de ese evento, casi 500 drones y misiles rusos habían sobrevolado Ucrania. Pocos días después, ese mismo número estaba golpeando las ciudades ucranianas nuevamente, lo que fue llamado una represalia contra los actos terroristas del régimen de Kiev. Se alcanzaron objetivos militares. La fábrica bolchevique, que inició la producción de morteros de 120 milímetros para las Fuerzas Armadas ucranianas, fue devastada por la destrucción rusa. Aviones Su-34 rusos despegaron de varias bases aéreas cargando las pesadas bombas bomba aérea de fragmentación 3000. Equipadas con el dispositivo Módulo Universal de Planeación y Corrección, la bomba de caída libre fue transformada en una bomba planeadora guiada, lanzada por los aviones a más de 70 kilómetros de sus objetivos. Un centro de entrenamiento de las fuerzas de Ucrania fue alcanzado en Kupiansk. Otro más fue alcanzado posteriormente con la detonación de 1.400 kilogramos de explosivos.
Los misiles Iskander fueron preparados para alcanzar objetivos encontrados por los drones y espías rusos. Se identificó un centro de entrenamiento de las brigadas 33 y 158 de Ucrania. Las coordenadas fueron ingresadas en las computadoras que prepararon los misiles para el lanzamiento. A diferencia de un misil balístico convencional que sigue su trayectoria parabólica predecible, el Iskander-M tiene una trayectoria casi balística. Esto significa que realiza maniobras activas durante todo el trayecto, ajustando constantemente su trayectoria y ejecutando movimientos evasivos con sobrecargas de 20 a 30 G. Esta agilidad extrema dificulta significativamente su interceptación por sistemas de defensa antimisiles. El proyectil voló hasta caer sobre el centro de entrenamiento en la región de Dnipropetrovsk. Los informes indican al menos 12 muertos y 60 heridos. Después del incidente, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, el mayor general Mikhail Drapat, renunció. Él lideraba las fuerzas terrestres desde noviembre de 2024. Otro escáner hizo un largo viaje hasta la región de Sumy, donde detonó sobre una de las estaciones móviles de lanzamiento y control para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una fábrica de reparación de motores de los MiG-29 ucranianos también fue uno de los objetivos rusos durante ese periodo. El misil K-101 liberó su fuerza sobre el lugar, alcanzando incluso un hotel cercano donde se hospedaban atletas. Un Tu-22M3 vagó por los cielos hasta llegar a la posición en la que se dio la señal para que la tripulación activara el misil de crucero KH-22. El proyectil recorrió su ruta balística y detonó en una plataforma en el Mar Negro utilizada por la inteligencia ucraniana para facilitar ataques de drones en la península de Crimea. Los kamikazes Giran 2 volaron sobre Kiev hasta alcanzar sus objetivos. Según los rusos, eran objetivos militares o depósitos de municiones en zonas civiles. El gobierno ucraniano negó que todo el fuego y el humo provinieran de esos objetivos. Una planta de generación de energía fue alcanzada por un misil K-101. Imágenes de los ucranianos mostraron edificios civiles alcanzados. Pero, según los rusos, esos hechos solo ocurrieron porque el propio sistema de defensa de Kiev alcanzó la ciudad y no por los cientos de drones y misiles enviados por el Kremlin. Los misiles estaban volando por toda Ucrania. Cruzaron los cielos al mismo tiempo que otros ya estaban explotando en varias partes de las ciudades arriba, Kharkov, Ternópil y otros oblasts. Solo quedaba que las personas observaran mientras veían los proyectiles dirigirse hacia sus objetivos hasta convertirse en un gran destello de fuego. Se incendiaron edificios, las llamas consumieron las casas de familias enteras, las explosiones en los edificios esparcieron el terror entre las personas que sabían que la noche siguiente todo se repetiría. El pavor estaba en ucranianos de todas las edades, alcanzados por los impactos directos en sus casas o por la expansión violenta de la energía de las explosiones que destruyó todo a su alrededor. El 10 de junio, los misiles alcanzaron el hospital de maternidad en Odessa. Un puesto de emergencia fue completamente destruido, según el gobernador. Otra noche de desastre con civiles muertos e infraestructura destruida. Cuando salió el sol, los bomberos actuaron en los lugares devastados por los bombardeos rusos. Ucrania, a pesar de la tormenta de fuego de los rusos, no se quedó inmóvil durante ese proceso. El país se estaba moviendo para vengarse de una de esas explosiones con estrategias cada vez más innovadoras. La fuerza aérea ucraniana era significativamente menor que la de Rusia. Gran parte fue destruida al inicio de la guerra, pero las aeronaves recibidas de otros países ayudaron a reconstruir parte de la flota. No es que eso la acercara al poder aéreo que tenía el Kremlin. Uno de esos aviones donados a Kiev, un MiG-29, cruzó los cielos llevando una bomba Armament Air Sol Modulaire Hammer francesa. Explotó en uno de los edificios donde oficiales rusos del Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Seguridad de Rusia, estaban reunidos.
La represalia a los ataques de Rusia, aunque quizás no tuviera el mismo poder de destrucción, tuvo objetivos precisos. En el intento de lanzar sus proyectiles contra las bases ucranianas, las bases móviles de los misiles Iskander se acercaron demasiado. Un dron encontró el sistema cerca de Briansk, todavía en territorio ruso. El equipo de la 26ª Brigada de Misiles se estaba preparando para lanzar otro proyectil contra Kiev. Fue alcanzado directamente explotando en medio de los árboles donde intentaba esconderse. Fue la primera vez que uno de esos equipos fue destruido. Explosiones en la base aérea de Briansk alcanzaron objetivos indeterminados. Algunos informes indican que fueron helicópteros Mi-35 y Mi-8, mientras que otros mencionan otro equipo Iskander o un depósito de esos misiles. Lo que fue alcanzado sigue siendo incierto, pero la destrucción fue precisa. Continuando con la serie de ataques, un depósito de combustible cerca de la base aérea de Ángeles ardió profusamente día y noche después de que drones ucranianos alcanzaran el lugar. Y no fue la única base aérea que sufrió las consecuencias de los enjambres de drones ucranianos. Algunos de ellos volaron hasta Savasleika, donde supuestamente hicieron explotar un MiG-31 y un Sukhoi 30 o 34. Los aviones Sukhoi eran una de las grandes fuerzas rusas en el bombardeo del frente de combate o de las ciudades ucranianas. Uno de ellos, el Su-35 Flanker, era un caza multifuncional conocido por su extrema maniobrabilidad y aviónica avanzada, incluyendo un radar potente. Era capaz de usar una amplia gama de misiles y bombas, siendo empleado en misiones de superioridad aérea, ataque de precisión a tierra y operaciones navales, constituyendo un elemento clave de la Fuerza Aérea Rusa. Uno de esos aviones voló sobre Kursk, listo para lanzar más de sus bombas contra los ucranianos. Sucedió que fue detectado por una aeronave de alerta y control temprano Saab 340, donada por Suecia a Ucrania. El Su-35 estaría a unos 300 kilómetros del Saab cuando la señal del nuevo peligro fue emitida para un F-16. Ese avión había sido desarrollado por los estadounidenses hace unos 50 años para derribar aeronaves rusas durante la Guerra Fría. Después de casi medio siglo, finalmente parecía que estaba cerca de lograr su objetivo. El caza se acercó lo suficiente para disparar misiles como el AIM-120B, guiados por radar y capaces de alcanzar el objetivo a decenas de kilómetros. El Su-35 recibió el impacto y cayó en espiral, convirtiéndose en un cascarón en llamas en el suelo. Algunos dudaron de la hazaña del F-16. A pesar de que la pérdida del Su-35 fue confirmada por los rusos, hubo quienes decían que, en realidad, fue derribado por un sistema S-200 o por el Patriot. Los drones de largo alcance ucranianos pasaron por varias barreras en los cielos rusos, volando más de 800 kilómetros hasta la ciudad de Cheboksary. El ataque terminó en una explosión en un instituto estatal ruso especializado en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica. El humo se elevó de un fuego evidente después de los impactos de los drones. No fue el único lugar en llamas. La fábrica de pólvora en Kazán marcó el cielo con su propia columna de humo, tan oscura y densa que dejó una marca incluso para quienes estaban muy lejos. Pero un dron alcanzó la fábrica de pólvora de Tambolsa. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Ucraniana derribó la mayor cantidad posible de drones Shahed que entraban en su territorio. Los disparos de alto calibre salieron desde tierra para derribar los drones kamikaze. La versión de herandones de este dron iraní podía cargar hasta 90 kilos de explosivos. Costando entre $30 y $80,000, eran capaces de causar mucho más daño de lo que costaban. Entre tantos drones, había algunos que eran solo cebos para mantener a los ucranianos ocupados con tantas aeronaves. En algunos lugares el Gepard fue activado. El sistema alemán contaba con 2 cañones, cada uno con 320 cartuchos de munición antiaérea. El equipo apuntó a los suyos disparando municiones luminosas para derribar las amenazas.
Pero esas amenazas que venían de lejos contra la ciudad no eran el único problema. Era marzo de 2025 cuando los rusos detectaron un puente reforzado sobre el río Psel, cerca del poblado ucraniano de Sumy. El dron Forpost observó el movimiento cerca del río. Ese no era un equipo de vuelo simple. Era un vehículo aéreo no tripulado derivado de tecnología israelí que usó su armamento para volar los puentes y detener el movimiento de los ucranianos. Esa fue una de las maneras que los rusos encontraron para impedir el abastecimiento de las tropas de Kursk ya al final de la batalla, después de los 8 meses en que los ucranianos estuvieron dentro del territorio ruso. Poco después, el misil Skander siguió su trayectoria calculada para destruir un sistema de defensa aérea Buk M1 también en Sumy. En poco tiempo, las tropas rusas ya estaban saliendo de Kursk para adentrarse en territorio ucraniano. Las señales de batalla eran evidentes en los caminos. Decenas de equipos destruidos estaban esparcidos, algunos con cadáveres carbonizados todavía dentro. Los paracaidistas rusos usaron como una de sus principales estrategias poner a sus escuadrones en cuatrimotos e intentar crear puntos de apoyo. Los drones de la 36ª Brigada de Infantería de Marina de Ucrania empezaron a lanzar granadas para detenerlos. La artillería hizo explotar las casas del pueblo, mientras que los drones kamikaze atacaron a los rusos que volvían a subirse a sus cuatrimotos. No lograron huir muy lejos. Los kamikazes explotaron sobre los vehículos, dejando a los hombres gimiendo en el suelo. Algunos soldados, demasiado débiles para moverse, fueron rematados por drones kamikazes. Quienes lograron correr hacia los refugios fueron perseguidos por la artillería hasta que no quedó nada. Rusia invirtió mucho en la región. Los misiles Skander estaban bombardeando cualquier agrupación de las tropas ucranianas. Eran $3 millones gastados en cada proyectil que explotaba sobre los ucranianos. Los avances estaban profundizando. Las defensas ucranianas detectadas sufrieron aún más ataques de drones kamikaze. El número de tropas del Kremlin aumentó, ganando más espacio. Misiles rusos cayeron en el centro de la ciudad de Sumy, dañando edificios y una escuela. Ya en abril, otro misil cayó, ahora para acabar con la vida de más de 30 personas en una escena apocalíptica. El sufrimiento quedó marcado en las calles de Sumy, donde cuerpos destrozados por el impacto yacían en posiciones antinaturales. Transformados en un símbolo de terror, los soldados de las tropas de reconocimiento, excepto el 18º Regimiento de Asalto Aerotransportado, intentaron detener estos avances rusos. Vieron a los soldados del Kremlin acercándose a sus posiciones y los sorprendieron con explosivos lanzados desde la selva. Los rifles acompañaron la explosión en medio de los objetivos aún aturdidos. Bien camuflados, los soldados ucranianos se mantuvieron en movimiento en medio de la maleza, aprovechando la cobertura para disparar sin cesar a los enemigos. Se turnaron en los disparos, tenían que asegurar la superioridad de fuego en el combate. Manteniendo a los rusos acorralados y el relevo constante de disparos, podían regresar al refugio para recargar, volviendo con lanzagranadas y más municiones para los ricos. Deteniendo al grupo de asalto, los soldados ucranianos se retiraron. Rusia avanzó en esos días en Sumy, ganando territorio en otro frente del país. Corría el rumor de que más de 50.000 tropas serían desplazadas a la región, con el objetivo de conseguir el control de fuego sobre la ciudad de Sumy. Era otra zona de muerte creada, otra de las grandes batallas de Ucrania, donde más vidas serían puestas bajo el azar de la guerra para decidir quién vivía y quién moría.
Subtítulos Adriana Zanotto.